tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional ICINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre el estado de la ciberseguridad en Costa Rica. Es un término muy nuevo, pero bastante actual, porque a diario personas, instituciones y demás reciben diferentes tipos de ataques relacionados con ciberseguridad. Por eso es importante conocer al respecto, saber, ¿verdad?, cómo nos exponemos a esto, cuáles son las consecuencias que pueden existir y sobre todo lo que se está haciendo en el país para prevenir en esta materia, tanto desde el plano personal como desde el plano institucional o empresarial. Y por eso hoy tenemos acá a el señor Edgar Vega Briceño, quien es el vicedecano de la sede Chorotega de la Universidad Nacional y coordinador del Laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación en Ciberseguridad de la UNA. Gracias, Edgar, por estar aquí en Una Mirada. Un gusto estar con ustedes otra vez acá, Maribel. Un gusto siempre recibirles, sobre todo ustedes que vienen desde la sede Chorotega, todo este viaje para compartir con la audiencia de Una Mirada, pues todos estos temas tan interesantes. Muchas gracias. También está con nosotros Roberto Lemaitre Picado, quien es académico del Laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación en Ciberseguridad de la UNA. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y un gusto estar hablando de este tema tan importante. Sí, claro, todos los días recibimos este tipo de ataques, hay que estar muy informado. Y también nos acompaña Mario Robles Tencio, quien es empresario en ciberseguridad de White Jaguar Cyber Security. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y muy alegre de estar acá con usted. Sí, bueno, esta conversación que vamos a hacer se da en el marco de la presentación del tercer informe anual del Estado de Ciberseguridad en Costa Rica 2025, que precisamente realiza el Laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación en Ciberseguridad de la Universidad Nacional, conocido como LABCIDE. Ahora, ¿cuál es la relevancia de este informe y por qué se realiza cada cierto tiempo? ¿De dónde nace la iniciativa? Bueno, este insumo que le estamos entregando, que la Universidad Nacional le entrega a la sociedad costarricense para la toma de decisiones, Maribel, nace a raíz de los ya conocidos ataques que tuvimos en el año 2022 a diversas instituciones del Estado, entre ellas la Caja Costarricense, el Seguro Social, el Ministerio de Hacienda y otros servicios que fueron definitivamente afectados en ese entonces. Y bueno, la Universidad Nacional salió al paso y propone el Laboratorio de Investigación en Ciberseguridad con distintas áreas estratégicas de acciones, y una de ellas fue la necesidad de que tengamos una fotografía anual precisamente del estado de la ciberseguridad en dos aspectos importantes. Uno de ellos es el aspecto legal, el marco legal del país, cómo hemos avanzado en herramientas legales para poder defendernos, y además cómo ha avanzado el país en labores de investigación y desarrollo, que es muy importante para afrontar este tipo de problematizaciones. Entonces, a raíz de ahí, tomamos la decisión de elaborar y de trabajar en un informe anual que nos permita en el tiempo hacer análisis longitudinales para poder ofrecer evidencia para la toma de decisiones. Si bien, para aportar en el punto, si bien existen informes a nivel internacional sobre los temas de estado de ciberseguridad, uno de los temas que vimos era la necesidad de aterrizar al contexto costarricense. Si bien compartimos ciertas situaciones que pasan a nivel global, a nivel nacional tenemos nuestras particularidades que vemos a raíz de estos estudios y ahora con este tercero, para ver las situaciones que vamos presentando propiamente dentro del contexto nacional. Sí, información muy relevante para personas, instituciones y empresas como la de ustedes, don Mario. Sí, por supuesto. De hecho, yo creo que uno de los aportes más valiosos de esto es poder tener un contexto local de acá, porque tenemos muchos estudios que son internacionales y la realidad de otros países, de Norteamérica, del resto de Latinoamérica, dista de la realidad que vivimos específicamente en Costa Rica, y esto también nos da un insumo a las empresas que ofrecemos servicios acá para poder contextualizar, para tener herramientas para poder promover ciertas prácticas, ya no basado en datos empíricos, sino más bien en datos que son comprobables y que tienen una investigación detrás. Ahora, antes de entrar en detalle con los principales hallazgos de este tercer informe, tal vez si me ayudan a explicarle al público qué entendemos por ciberseguridad y por qué este concepto y todo lo que está asociado a él es tan relevante para la gente.
Bueno, precisamente eso es todo un tema de discusión porque cuando se habla de ciberseguridad, normalmente las personas creen que es un tema que recae solamente en aspectos técnicos y eso dejó de ser cierto hace mucho tiempo. Entonces, cuando partimos, por supuesto que sí, de conceptos, tenemos que la ciberseguridad es cuando nos enfocamos en proteger todo aquello que tiene información o que trabaja información, que la gestiona, que la guarda, que la transmite. Entonces, tenemos que asegurar eso. Y para asegurar todos esos dispositivos o todos esos mecanismos, pues entonces utilizamos la ciberseguridad. Lo que ya no es pertinente decir o asegurar es que es un tema técnico y es que, o que es un concepto meramente técnico. Va más allá de eso, va hacia temas que son o hacia aspectos multidisciplinarios, no solamente técnicos. Por eso también entran en esto aspectos legales, entran aspectos técnicos, entran aspectos económicos, sociales. Pero normalmente cuando partimos de la ciberseguridad, pues digamos que existen bases conceptuales y teóricas que permiten también orientar la toma de decisiones. Pero básicamente, si pudiésemos en este momento decirle a las personas cómo entender la ciberseguridad, es básicamente cómo proteger todo aquello que guarda nuestra información o la información de terceros. Hay un punto importante y lo mencionaba Edgar, el tema de Conti marca un antes y un después en el país. Y creo que todos estaremos de acuerdo que de alguna u otra forma nos vimos afectados por los ataques a nivel nacional. Sí. Entonces, definitivamente, la situación de atender los temas de ciberseguridad ya no se queda en el mundo tecnológico, sino que se queda en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestro día a día. Todos somos parte del engranaje que viene a atender los temas de ciberseguridad. Y en el estudio también lo vamos a ver con los temas relacionados, cuántos delitos informáticos, por ejemplo, están pasando en el país. Y que cada denuncia que vemos ahí reflejada en un número, realmente es una persona afectada, que ha perdido su dinero, que ha visto alguna afectación en su tema digital, que se refleja en su realidad. Yo creo que eso es un punto muy importante y es específicamente el tema de las personas, porque ahorita las personas se pueden estar preguntando, bueno, eso son leyes, eso son cosas que le tocan a las empresas, a las instituciones y demás, pero en realidad es algo muy propio de las personas, así como nosotros como ciudadanos aprendemos a ser buenos ciudadanos en las calles con todo el tema de los semáforos, sabemos dónde cruzar, cómo tenemos que comportarnos en la vía pública y demás. Lo mismo necesitamos para saber cómo ser mejores ciudadanos digitales. ¿Qué podemos hacer en redes sociales? ¿Cómo vamos a proteger a nuestros hijos? Ya antes teníamos dinero físico, ahora el dinero es digital y cuando es digital se convierte en información que alguien puede robar por medios digitales y justamente eso es lo que busca proteger la ciberseguridad. El organismo de investigación judicial reporta que entre 2018 y 2025 se registraron 40.457 denuncias por delitos informáticos en Costa Rica y que hubo un crecimiento exponencial entre 2023 y 2024 de un 96.7%. Eso es un montón. Y sobre todo las modalidades más comunes son la estafa informática y la suplantación de identidad. Entonces, sí, definitivamente es un asunto que nos compete a todos y todas, porque nos afecta en uno u otro nivel. Sobre este tema conversamos precisamente con Randall Barnett Villalobos, quien es el coordinador de la maestría en ciberseguridad industrial de la Universidad Nacional, quien alertó sobre este incremento, sobre la importancia que las personas tomen conciencia y la necesidad urgente de que el país cuente con más profesionales en este tema. La PSIVE, ¿verdad? Como parte funcional de la Universidad Nacional, revela un panorama crítico marcado por un crecimiento exponencial de la cibercriminalidad y desafíos significativos en inversión y formación, que ahí es donde hace match, es decir, hace algún tipo de concatenación de valor hacia la maestría. La razón es que parte del gran problema que se tiene no es solamente las amenazas exógenas del país o que una infraestructura se encuentre obsoleta o vulnerable, sino que cuando hay que atender este tipo de situaciones, de incidentes, es decir, cuando un evento se convierte en un incidente, de quienes tienen que responder son profesionales del área. Y al igual que en prácticamente la mayoría de los países del mundo, Costa Rica adolece de profesionales entrenados o bien tiene profesionales entrenados, pero hay fuga de cerebros, es decir, que se van para
para otros países ocupar otros cargos similares. La maestría de ciberseguridad industrial de la sede Chorotega, la Universidad Nacional, pues trata de entrenar, de concientizar, de formar profesionalmente a las personas en un área que todavía no está siendo recibida, ¿cómo decirlo? No está siendo objeto de formación a nivel nacional en las universidades, que es la ciberseguridad industrial, en donde nos enfocamos en temas de infraestructuras críticas, en temas de infraestructuras de campo, no necesariamente TI, sino de tecnologías operativas. No quisiera avanzar en conocer ya en específico los resultados del informe, sino insistir en este punto que ustedes mencionan, que esto nos afecta a todos y todas de una u otra forma, porque tal vez hay una tendencia a creer que es un tema más de empresas, ¿verdad? Las páginas de las instituciones, pero bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Las denuncias han crecido exponencialmente y las personas son muy vulnerables a este tema del cibercrimen, por lo que no solo dejar la ciberseguridad, ¿verdad?, a las instituciones lo que hay que hacer, sino también aprender, como decía don Mario, ¿verdad?, a ser ciudadanos digitales protegidos y responsables. Así es, Mariel. Bueno, precisamente ante esta nueva modalidad de modus vivendi, diría yo, ¿verdad?, de la sociedad digital cada vez más inmersa en nuevas tecnologías, como por ejemplo, imagínense todo lo que pasa hoy sin tener tecnologías en Costa Rica como la quinta generación celular. Cuando tengamos una tecnología como esa que amplía los canales de comunicación y las capacidades tecnológicas, ¿qué quiere decir? Que cualquier persona que tenga un celular, un dispositivo móvil, puede ser víctima de quién sabe qué tipo de ciberataque podríamos tener en el futuro. Entonces, precisamente recae en eso, ¿verdad? En sensibilizar a la población, en que la población se eduque, en que los gobiernos a través de los sistemas educativos se eduquen y también la academia trabajar en procesos complejos, ¿verdad?, de transmisión de conocimiento. Ahí hay un tema muy interesante porque las estadísticas del organismo de investigación judicial reflejan que el gran porcentaje de edad de personas afectadas por delitos informáticos está entre 18 y 64 años. Eso comienza a quitar algunos mitos de que solo ciertos grupos son más vulnerables. Sí, solo la gente todos, mayor, exactamente, digamos. empezaban los Donde adultos mayores. Entonces realmente todos están vulnerables. Y eso es muy interesante porque además el pico de incidencia en la estadística está entre 30 y 39 años, ni siquiera en los adultos mayores. Entonces eso refleja que el sector activo, bancarizado y conectado está totalmente en una situación donde el cibercrimen está buscando actuar. Y en el estudio lo vemos, la situación ya no es algo coyuntural, es una situación que ya vino estructural a establecerse. Tenemos grupos cibercriminales estructurados en el país, están haciendo todas estas acciones y están buscando afectar a la mayor cantidad de personas porque al final lo que buscan es un retorno cibercriminal, que esa inversión criminal que están haciendo se vea retribuida. Y otro blanco, pues las instituciones y las empresas. Definitivamente, de hecho el incremento en los ataques ha sido considerable. Si bien es cierto, pues no hay muchos datos y por eso es importante este tipo de estudios para poder tener información sobre lo que realmente ocurre en las organizaciones. Existe una sensación general de las personas de que de repente si nadie está hablando de eso es porque no está pasando. Ajá. Pero la realidad es que sí está pasando, pero lo tenemos callado. Y solo las empresas que trabajamos en este gremio pues sabemos en el día a día pues que sí tenemos bastante trabajo, que sí hay bastantes incidentes y que poco a poco pues hay que ir trabajando en fomentar los cambios de esto, no solo en temas de sector público, que es el que tiene más visibilidad porque por temas mediáticos y demás, pero en el sector privado que no escuchamos mucho, pero que es bastante activo también en temas de cibercrimen. Sí, de ahí la importancia de mantenerse informado y de generar información constante sobre el tema de la ciberseguridad en Costa Rica. Vamos a ver el detalle del informe en el siguiente bloque de Una Mirada, pero vamos a una pausa. Quédese con nosotros, ya regresamos.
mirada del programa de la Universidad Nacional y SINAR S.A. Hoy con el tema de cómo está la ciberseguridad en Costa Rica. Esto en el marco de la presentación del tercer informe del estado de la ciberseguridad 2025, que es realizado cada año por el Laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación en ciberseguridad de la Universidad Nacional. Como ustedes mencionaban en el bloque anterior, este es un tema que nos compete a todos y todas, porque los ataques no discriminan entre personas de todas las edades, no hay un grupo que se considere más vulnerable, tal vez por el tema de la brecha digital, y también afecta a instituciones y a empresas. Ahora, uno de los principales hallazgos que ustedes han mencionado, tanto en el informe como durante el programa, es que se ha determinado que ya esto es un problema estructural del país. ¿A qué se refieren con esto? Bueno, precisamente cuando no teníamos este instrumento, Maribel, no teníamos una fotografía país. Y ahora ya estamos teniendo una fotografía país que nos indica que estamos pasando de un asunto coyuntural a lo que sucedió en el 2022, que fue un punto de inflexión con las instituciones afectadas por los ciberataques de Conti, que fue el grupo cibercriminal, a pasar a poder hacer un análisis más integral de la situación de ciberseguridad en el país. Entonces, pasamos de un tema técnico coyuntural a un tema estructural que tiene implicaciones en infraestructura crítica, seguridad nacional y sistemas de información que se le brindan a la ciudadanía. Y por supuesto que sí de rebote a las demás hélices productivas del país, ¿verdad? Y también pone en jaque, o podría poner en jaque, la imagen del país ante la inversión extranjera directa, ¿verdad? Entonces ya es un tema integral, es un tema que no es porque, es que nos atacaron, es que no sabíamos, no, ya no podemos tener esa posición más en este país. Ahí es interesante porque efectivamente desde el 2018, y lo vemos en el estudio, comienza a subir, y uno hubiera esperado, si esto hubiera sido coyuntural, que después de la pandemia hubiera disminuido. Y efectivamente no. Continúa exponencialmente el crecimiento de cibercrimen, pero además comenzamos a ver que con la pandemia ocurrió un fenómeno que lo vivimos todos. Se conectó más personas, pasamos a un mundo más digitalizado, más teletrabajo, más otras situaciones que hicieron que entonces la superficie de conexión, la superficie digital más creciera muchísimo del país. Es más, los procesos de desarrollo tecnológico del país aumentaron muchísimo en muy corto periodo, pero también evolucionó el crimen, y el crimen evolucionó a cibercrimen, y ya se quedó estructuralmente organizado frente a esto. Entonces, además de ser una situación estructural, vemos que el problema también es ya una situación desde social, económica, y lo vemos de seguridad pública también. Y usted mencionaba, don Mario, que lo mencionó en el bloque anterior, pero lo vamos a tocar ahora de nuevo. Ya no hablamos de esa persona que creemos que está ahí en un cuartillo, ¿verdad? O de un conocido centro penitenciario desde donde hay un call center funcionando, ¿verdad? Que es como la jerga popular. O sea, estamos hablando de grupos organizados fuertes, grandes, que incluso tienen conexiones internacionales. Sí, de hecho ya eso que se decía antes, que podía ser como un mito, ya todos sabemos que no es cierto. Yo creo que todas las personas saben, por lo menos conocen a alguien, o a ellos mismos les ha llegado algún tipo de mensaje de un banco de cambia sus puntos o de este tipo de cosas. Eso es algo que ya todos estamos viviendo, ya estamos dentro de esto. Y son grupos que descubrieron que esto es un negocio que funciona muy bien. Ya muy bien lo dijo Roberto, la pandemia nos mandó a todos a trabajar desde la casa, y si los delincuentes también tienen que trabajar desde la casa porque la gente no está en la calle para robarle la plata como hacen, ellos también empezaron a teletrabajar, se organizaron, y de ahí nace esto, y la receta les funcionó tan bien
que ahora es un buen negocio. Y justamente el año pasado, en un esfuerzo conjunto entre Costa Rica y Colombia, se desarticuló una red bastante grande de estafas bancarias que justamente eran células entre Costa Rica y Colombia. Sí, incluso en estos días en las noticias estuvieron advirtiendo de nuevo sobre ese pico, ¿verdad? Porque cada vez que, bueno, el riesgo está ahí siempre, todos los días, pero sí, una de las cosas que es importante tomar conciencia es que en las épocas en que circula más dinero en la economía nacional, ¿verdad? Que están muy marcadas, ¿verdad? Aguinaldos, salarios escolares, ahora con la entrega del FCL por parte de las operadoras de pensiones, los ataques arrecian, pero no significa que no pasen todos los días, ¿verdad? De hecho, es una realidad, y ese punto que usted acaba de mencionar es muy importante, porque así como un negocio normalmente maneja sus estaciones, que campañas para el Día de la Madre, que para el Día del Padre, que para Navidad, funciona exactamente igual. Ahorita estamos en temporada de renovación de los pagos para las sociedades. Pues ahorita hay campañas de ciberdelincuentes justamente estafando a personas que están corriendo, que necesitan actualizarse, pague aquí, yo lo ayudo. Y eso se traduce a temas de aguinaldos en Navidad, a campañas estacionales en otras épocas. Esto funciona todo el año. Otro de los puntos en los que ustedes insistieron en el informe, que es fundamental y tal vez es la cadena más débil ¿verdad? El eslabón más débil de la cadena más bien, el factor humano es la principal vulnerabilidad. ¿A qué se refieren con eso? ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, precisamente el factor humano siempre resalta en este tipo de estudios o en la cultura, digamos, digital en términos de ciberseguridad, porque al final una acción no informada o una acción equivocada de un usuario, independientemente del nivel que tenga, porque puede ser un usuario final o un usuario administrador de sistemas de información o de tecnologías e infraestructura, puede provocar precisamente que un atacante tome provecho de esa falta de pericia, de esa falta de malicia también, si lo queremos ver así, y de falta de preparación técnica para poder explotar una vulnerabilidad que, si un usuario bien informado o bien formado hubiese tomado una decisión diferente, el atacante se le hace un poco más difícil, ¿verdad?, tener éxito en ese proceso. Entonces, por eso es que en esa cadena de ciberseguridad las personas tienen que ser uno de los puntos medulares para poder garantizar la ciberseguridad. Entonces, en el estudio que tenemos en este tercer informe, precisamente salen o queda en evidencia más bien la necesidad de formar talento humano más especializado, pero no solamente más especializado, sino también permanente. Es decir, es un asunto que hay que permanecer actualizado, porque en este momento que nosotros estamos hablando acá, hay miles de ciberataques que se están ejecutando, pero todos con un enfoque diferente. Y mañana será un enfoque nuevo, y pasado mañana un enfoque nuevo, porque se mueven al ritmo del avance de la tecnología. Y como decías, Roberto, hay que romper ese mito de que los ciberataques van dirigidos a las personas de cierta edad, sobre todo gente que ha tenido que emigrar, ¿verdad?, de lo analógico a lo digital, que nacimos en el siglo pasado, o que ya la gente que se pensionó. O sea, por los datos que ustedes tienen, no es así. Es muy interesante porque vemos que cuando comparamos los resultados de los datos del organismo de investigación judicial, vemos que el 84% de los ciberdelitos ocurren en estafa informática y suplantación de identidad. Esto quiere decir que en gran porcentaje no es por operación técnica, es por engaño, es por lograr ese entramado de lograr que la persona caiga en ese engaño. Entonces, uno de los puntos que vemos, al no ser principalmente un hackeo técnico, es que, y bien decía Edgar, debemos entrenar a las personas, porque ante este escenario no es que nos encontramos que las personas no sepan usar los dispositivos, saben manejarlos, pero están expuestos a riesgos relacionados con ese tipo de engaños, y ahí es donde tenemos que trabajar muchísimo, y eso es parte del aporte del estudio para buscar generar esa cultura digital, porque gran porcentaje de los delitos informáticos se evitaría
logrando que las personas tengan esa conciencia y ese cuidado. Y todo, como vemos, todos los rangos de edad, ¿verdad? No está centrado en uno solo. Sí. Sí, un aspecto muy importante es ese, el de las personas, como muy bien lo menciona Edgar, el tema de que las personas somos seres humanos y somos personas, somos emocionales, nos dejamos llevar por la urgencia, porque me van a cerrar la cuenta bancaria, porque me van a robar un dinero o porque va a pasar cualquier cosa. De nada sirve si yo puedo gastar mucho dinero en infraestructura digital, en tener pues una arquitectura muy compleja y demás, si a fin de cuentas las personas somos las que abrimos ese hueco por el cual termina fluyendo el dinero, que es lo que quieren los delincuentes. A fin de cuentas todo se reduce a personas. Podemos invertir mucho en estrategia, en tecnología y demás, pero las personas somos los primeros que tenemos que saber cómo identificar los patrones, saber qué es lo que nos puede doler a nosotros si nos dejamos llevar por algún tipo de acción y justamente prevenir eso. Eso es lo que buscamos con el tema de conciencia. El informe también habló de debilidades institucionales. Al respecto conversamos con Alex Villegas Carranza, quien es académico de la sede regional Chorotega de la Universidad Nacional y quien participó también en el informe del estado de la ciberseguridad. Él señala la importancia de fortalecer a las instituciones y a las empresas mediante la colaboración entre el sector público y privado para atender los vacíos existentes en materia de ciberseguridad en Costa Rica. Se habla de que una de estas barreras es la falta de colaboración público y privada entre empresa pública y privada, con las universidades, con las instituciones educativas. Y esto, por ejemplo, en la PSIBE hemos hecho entrevistas a diferentes empresas público-privadas y sabemos que tienen necesidades y tienen grandes problemas en ciberseguridad, que en confianza y bajo un tema legal, ellos nos han compartido de esas. Vamos a ver, déjame ponerlo de esta forma. Si le preguntas a una empresa si tiene problemas de ciberseguridad, no va a decir que tiene. Nadie quiere aceptar que tiene. Pero si le preguntas si tienen alguna tarea que por falta de tiempo no han logrado desarrollar, o algún proyecto que les falta personal, pero que realmente les vendría de mucho beneficio trabajarlo, tienen muchas necesidades en esa línea. Y la falta de colaboración entre los centros como las universidades que posgrado, por ejemplo, generan investigación y desarrollo. Esa falta de ese puente entre la empresa pública y privada hace que nos perdamos de una capacidad de generar investigación más enfocada a esos problemas que tiene la industria. Este punto también es muy importante, el tema de las debilidades institucionales y empresariales. ¿Qué es lo que más, en lo que más llama la atención el informe? Es muy interesante porque además esta vez el alcance del informe logramos valga la redundancia, un gran alcance, más de 143 instituciones logramos que respondieran tanto del sector público como privado, y los resultados entonces arrojan ciertos datos que llaman la atención. Y por ejemplo, el 77% indica que tienen algún tipo de protocolo, incidente, normativa, pero el tenerlo no significa que lo estén aplicando. ¿Y a qué me refiero en esto? Parte del análisis nos da a conocer que aunque tienen los procesos documentados, los documentos de procesos, reglamentos, etcétera, la gestión de riesgo pareciera no estarse dando. Y esa es en la parte donde las consultas sobre cómo lo aplican con el tema es donde salen digamos un poco más abajo. Esto nos dice que, por decirlo coloquialmente, tenemos el reglamento, los protocolos en el cajón, pero no los estamos practicando. Entonces esto genera un problema porque esto es como hacer los simulacros de terremoto, ¿verdad? Entonces sí, cuando ya ocurre el terremoto, bueno, ya nos acordamos cómo está el tema. Si no estamos haciendo las prácticas, estamos teniendo un vacío de qué hacer frente a un incidente o frente a situaciones, o cuando está ocurriendo algún evento de ciberseguridad, qué hacer. Entonces eso es un problema a nivel institucional, público y privado. El exceso de confianza entonces no solo se da entre las personas, sino también entre las empresas y las instituciones. De hecho que sí, es la experiencia del día a día de nosotros que trabajamos con algunas instituciones públicas, que no voy a decir nombres por supuesto, pero es una realidad que uno se encuentra
el hecho de que a veces tenemos que cumplir con cosas porque nos piden cosas, tenemos que llenar papeleo, tenemos que hacer cosas, pero de año a año pasa una auditoría y llega la otra y para el próximo año tienes acumulado lo que tenías del año anterior. Eso es lo que nos dice, es totalmente compatible con lo que acaba de decir Roberto y es la realidad que vivimos. Pero eso no es explícitamente o únicamente solo del sector público, eso es también de institución privada y demás. Es algo que hay que trabajar, por supuesto, pero sí compruebo totalmente lo que dice Roberto. Sí, bien importante, ¿verdad? Hacer ese trabajo tanto como con personas como con instituciones y empresas, porque, como ustedes dicen, esto es algo nuevo, ¿verdad? O sea, es algo que evolucionó con la pandemia y hemos tenido pues que adaptarnos muy rápidamente a esto, y que este tipo de información pues es fundamental para que se pueda generar primero tal vez esa capacitación, esa concientización de la que ustedes hablaban. Sí, tal vez, Maribel, otro asunto aquí que es de llamar la atención es que el informe arroja que las empresas, si bien es cierto, han implementado nuevas acciones o acciones, ¿verdad?, al menos fundamentales, siguen siendo muy básicas. Es decir, por ejemplo, en el 2023, algunas empresas o instituciones respondían que no ejecutaban acciones preventivas. ¿Okay? Hoy ya las instituciones están ejecutando acciones preventivas, pero son básicas. Entonces, cuando vemos el asunto con detalle, quiere decir, ok, sí estamos implementando algo básico, pero los ciberataques no son básicos. Ajá. ¿Verdad? Tenemos un aumento considerable, como bien está explícito en el informe, de los ciberataques, pero su complejidad también es diferente. Entonces, la inteligencia artificial, por ejemplo, ha venido a generar no solamente cosas buenas, pero sino también impactos negativos en los ciberataques. Ese punto lo vamos a dejar para el siguiente bloque. Vamos a una pausa, pero ya volvemos. Quédese con nosotros. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. hoy con el tema del estado de la ciberseguridad en Costa Rica. Algo que nos involucra a todas las personas, a las instituciones, a las empresas, porque es un delito que ha evolucionado y que nos afecta casi que todos los días. En la cotidianidad, cada minuto, cada segundo, hay alguien procurando robar su dinero, porque ese es el fondo al final. Esto en el marco de la presentación del tercer informe anual del estado de la ciberseguridad en Costa Rica 2025, elaborado por el Laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación en Ciberseguridad de la Universidad Nacional. Otro de los aspectos importantes es eso que ustedes mencionaban al finalizar el bloque anterior. Es un delito que evoluciona constantemente, rápidamente, que a veces pareciera, se disfraza como en algo muy básico, pero que no, que es algo que está por todas partes, que hay ataques constantes y que a veces, pues como ustedes decían, las mismas personas y empresas e instituciones les abren la puerta sin darse cuenta. Ahí vemos en el estudio que de las preocupaciones que tiene el sector, tanto público como privado, el secuestro de información y extorsión, el famoso ransomware, es una de sus mayores preocupaciones, junto a los temas de phishing, que va de la mano a estos engaños y son medios por los que se aprovechan para explotar este tipo de vulnerabilidades. Esto, y como mencionaba Edgar, las potencialidades que ha dado la inteligencia artificial nos ha traído cosas muy positivas, muy buenos usos, pero también ha aumentado las capacidades de que el cibercrimen lo aproveche. Antes, por ejemplo, podíamos decir, un correo, revise que está mal redactado. Ahora usted lo puede redactar correctamente en español, en mandarín, en inglés, bien hecho con la inteligencia artificial. Entonces ya eso no puede ser ni siquiera una recomendación. Entonces ahora usted ya no puede, y lo decíamos en otros temas, ver para creer ya no es suficiente. Ahora hay que confirmar no existe, totalmente. No. Usted tiene que verificar absolutamente todo. Entonces la inteligencia artificial viene a potenciar el cibercrimen, pero también comenzamos a ver en el estudio
cómo las empresas y las instituciones comienzan a ver también la opción de estas herramientas para buscar responder contra estas situaciones. Todavía no masivamente, todavía no como uno desearía que en algún momento se logre ese alcance, pero comienza a utilizar estas herramientas frente a la lucha al cibercrimen, porque frente a estas potencialidades ocupamos potenciar también la otra parte de la defensa en materia de ciberseguridad. Me gustaría que profundice un poco en este tema de la inteligencia artificial, porque yo creo que todavía no hemos terminado de entender la inteligencia artificial y ahora resulta que también se relaciona con el cibercrimen, entonces claro, es complejo. No, totalmente. Para la gente común y silvestre como yo. Y es más, ahora como bien decías, la realidad ahora es bastante compleja y lo vemos todos los días, y tal vez no en temas de cibercrimen, vemos un video hecho por inteligencia artificial y uno queda con la duda, ¿esto es verdad o no es verdad? Algunos puede ser más sencillo identificarlo, pero hay cosas que ya uno queda en el límite de esto será cierto o no. Esto también lo están aprovechando los cibercriminales, tanto para acciones de engaños, para los mensajes, para suplantaciones de voz, suplantaciones de imagen, y esto comienza a preocupar. Ya comenzamos a ver que las instituciones, a diferencia digamos de los estudios anteriores, en esta comienzan a decir, comenzamos a utilizarlo de herramientas. Entonces ya comienza a tener pilotos o utilizarlo con herramientas de ciberseguridad que tienen para mejorar la identificación de todas estas acciones cibercriminales que usan herramientas de inteligencia artificial para lograr identificar y detener este tipo de situaciones que llegan desde nuestros correos, mensajes, etcétera. Pero también llega la parte, y ahí uniéndolo a lo que mencionabas anteriormente, qué tanto estamos teniendo en cuenta estos temas en nuestras familias, en nuestras casas, para evitar exactamente que esto se potencie, porque muchas de las instituciones y empresas están comenzando a usarlo y están tomando conciencia del tema, pero tenemos que desde nuestros hogares también generar esa cultura digital de verificar, de dudar y mejor tomar el tiempo para ver si algo es cierto o no, en diferentes temas, ¿verdad? Tal vez ese es uno de los principales retos, el tema de la cultura y la conciencia digital. ¿Qué hacemos al respecto? Porque sí, la gente está muy expuesta. Sí, ahora yo creo que con las nuevas generaciones, las que llamamos nativos digitales, y ahora vienen con ese chip para estar más integrados con la tecnología, pero eso yo creo que también se usa en contra de ellos, porque ahora con los avances de inteligencia artificial todos caemos, literalmente. Ahora cualquiera de nosotros puede ver una noticia en TikTok o en Facebook, la creemos y puede ser totalmente falsa, sea en contexto de la guerra, sea en contexto de lo que sea. Ahora vemos influencers que no existen, ahora vemos influencers que hacen todos sus videos con inteligencia artificial, y eso nos lleva a pensar en ciertas cosas que a veces dábamos como por inocentes. ¿Hasta qué punto entonces yo puedo tener un video de mi hija hablando en una fiesta con sus amigos, subieron un video, están muy contentos, y después resulta ser que utilizaron la voz de ella para entrenar una inteligencia artificial para simular un secuestro, haciendo una llamada telefónica donde la escuchamos a ella detrás gritando que la rescaten? Esos son casos reales, casos en los cuales entramos en una videollamada que es de trabajo. Eso fue una estafa de $25 millones, personas en una llamada donde 5 personas estaban en una videoconferencia que le pidieron a alguien de contabilidad que hiciera una transferencia bancaria porque estaba con su jefe y estaba con sus compañeros de trabajo, y el único real era la víctima. Concretó la transferencia y se dio. Videos en los que sale Zelensky rindiéndose y pidiéndole a los militares que se rindan, y ahora ya no sabemos qué puede pasar. Lo único que podemos hacer es tener los ojos abiertos y preparados, tener la mente abierta a que no podemos confiar en lo que vemos o en lo que oímos. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones para el público en general, digamos, y la gente que trabaja en empresas, en instituciones? ¿Cuáles son las medidas básicas de seguridad en materia para prevenir para no ser víctima del cibercrimen? Teniendo en consideración que el 84% de los delitos que están ocurriendo se relacionan con el factor humano y con esa parte de engaños, vemos que en las empresas, en la parte de gestión de riesgo, es importante que practiquen simulacros, porque los simulacros salen un porcentaje considerable que no están realizando. Esto quiere decir que nos estamos entrenando para el momento de
de estos engaños. Entonces, simulacros de phishing en las empresas, de este tipo de situaciones, de las verificaciones, son importantes, pero también el tema familiar y lo que mencionaba Mario de este tipo de casos, una recomendación práctica del tema es que en familia se tenga una palabra clave que puede identificar en un momento de que si usted llama y su hijo, su hija, un familiar dice, me tienen secuestrado, para verificar si eso es cierto o no, es dígale que me diga la palabra clave, para yo saber si esto es cierto o no, por dar una recomendación que funciona bastante bien. Desde el punto de vista empresarial, esta capacitación contextualizada a las diferentes situaciones que tiene la empresa desde su gestión de riesgo es importante, pero todavía eso lo vemos en este informe, se adolece, entonces definitivamente es un tema a trabajar. El tema de inversión, porque hay un gran porcentaje que está invirtiendo menos del 10% en materia de ciberseguridad y un gran porcentaje de los encuestados no conoce cuánto se invierte en ciberseguridad, y eso es un problema porque si no tenés cuánto se está invirtiendo, cuánto se mide más, no tenés una realidad de qué es lo que estás ocupando. Entonces, si no estamos midiendo cuál es el riesgo, qué es lo que se requiere y demás, entonces estamos cumpliendo de nuevo el protocolo, el reglamento, teniéndolo ahí para tener, como decía Mario, el check de cumplimos, pero realmente no estamos ejecutando estos procesos. Entonces ahí es una parte importante, y esa comunicación institucional que permita tener las puertas abiertas para que las personas puedan estar informando y comunicándose de qué está pasando, ¿no? Sí, y que haya como, no sé, a mí me parece que tiene que haber como una congruencia, no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, yo soy súper desconfiada. Yo creo que a mí se cansaron de llamarme y escribirme porque yo soy súper desconfiada. Y a veces me llegan correos de mi banco, ¿verdad?, con una imagen diciendo que algo va a cambiar o que hay que hacer algo, y yo le tomo una captura a eso y se la paso o llamo al banco o se la paso al ejecutivo del banco que me atiende, y a veces no saben. Me dicen, sí, yo sé que eso está pasando, pero no sabría decirles si eso es real o no. Falta comunicación. Falta comunicación, ¿verdad?, entre las instituciones, claro, que al final pone a la gente en vulnerabilidad. Entonces, qué importante, ¿verdad?, esa cultura de prevención y educación digital de las que ustedes hablaban. También ustedes en el informe hacen una serie de recomendaciones relacionadas con la importancia del fortalecimiento precisamente de instituciones y empresas para que desde ahí no se generen puertas para que el cibercrimen logre sus objetivos. Bueno, yo creo que es que la ciberseguridad se resuelve no solamente con tecnología, ¿verdad? La ciberseguridad se resuelve con talento, con personas preparadas, con personas conscientes de la situación y con ciudadanos formados con una educación digital, ¿verdad? Ese es un reto muy grande porque el informe, vamos a ver, el informe arroja una realidad, y la realidad que arroja es que tenemos una dinámica reactiva y no preventiva. Entonces usted no puede pretender reducir el riesgo de un ciberataque pensando solo en la reactividad, es decir, siendo reactivo. Usted tiene que prevenir. Para usted prevenir, usted necesita tener talento, necesita tener ciudadanos conscientes, formados digitalmente, pero además que tengan claridad de que la tecnología avanza, ¿verdad?, de una forma vertiginosa. Y eso significa que usted se tiene que adaptar como persona, como ciudadano, como padre de familia, como gerente, como tomador de decisiones, como político. Usted tiene que prepararse ante una nueva realidad, ante una nueva sociedad. No se vale darle la espalda y no se vale ser reactivo, porque eso no funciona. Por ejemplo, con la inteligencia artificial esto no va a funcionar. Y no quisiéramos ver en el próximo informe datos más preocupantes de los que tenemos actualmente. Y la importancia de seguir generando investigación en esta materia, ¿verdad? Es algo nuevo, vino con el siglo, vino con el COVID, y tal vez todavía no contamos con todo el conocimiento necesario para enfrentar estas situaciones, pero es muy importante, ¿verdad?, que empresas, instituciones y, por ejemplo, las universidades públicas, que como ustedes se han comprometido en la generación de datos importantes para fortalecer precisamente todas esas medidas de protección y prevención. Hay un enorme reto en investigación y desarrollo, y el informe lo muestra. Los temas de inversión del país en materia de investigación y desarrollo no son los más adecuados, y efectivamente falta fortalecer el tema, porque si bien la educación y todas estas necesidades, pero si no tenemos datos
de cómo está la situación, de mejorar esa realidad mediante la investigación para ver y además mejorar nuestras capacidades de ciberseguridad y de profesionales que construyan esa seguridad, esa ciberseguridad, tenemos un enorme también vacío en esa línea. Y eso es parte también lo que de la Nacional, pues la Universidad Nacional viene trabajando, y sé que ahora lo vamos a conversar sobre el tema de las maestrías que permitan formar profesionales que respondan a las necesidades que tiene el país frente a estos retos. Sí, es otro de los llamados de atención que se hacen en el informe, ¿verdad? De contar con profesionales formados en esta materia. Bueno, la Universidad Nacional ofrece esta maestría en ciberseguridad. ¿En qué consiste? Aquí le doy el pase a Edgar en este punto. Bueno, vamos a ver, la maestría en ciberseguridad industrial nace también precisamente como una apertura estratégica de ajedrez, diría yo, ¿verdad? Para poder ofrecerle a la industria y a la sociedad personas capacitadas, altamente capacitadas, pero en una área temática, Maribel, que es tal vez para nosotros en este momento no lo veamos como un asunto tan delicado, pero a raíz de los ciberataques y en la forma que el país siga desarrollando sus infraestructuras críticas de telecomunicaciones, de energías y otras infraestructuras avanzadas, de manufactura avanzada incluso, vemos que hay un faltante de personal especializado en la ciberseguridad industrial. Porque hablamos de ciberseguridad, pero esto es como hablar de medicina general. Ciberseguridad es como hablar de medicina general. Pero resulta ser que, dependiendo, ¿verdad?, del problema de salud, pues te tiene que atender un especialista. Aquí es igual. Aquí es igual. La ciberseguridad industrial intenta proteger infraestructura crítica como una represa, como la grilla eléctrica de un país, entre otros. Incluso el transporte aéreo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no hay en el país, no hay en la región, y la Universidad Nacional, pues, muy consecuente, creo yo, con la información y la rigurosidad científica que esto necesita, pues propone esta nueva maestría o un nuevo posgrado virtual, que lo puede llevar cualquier persona, no solamente aquí en el país, sino en cualquier otra región, prácticamente del mundo, sí, ¿verdad? Con personal académico, pues, también muy bien preparado. Y es que esa alianza entre lo público y lo privado es fundamental para seguir trabajando en este tema tan importante. Sí, en el país hay muchas iniciativas para tratar de unirlos a ambos, pero en realidad es algo que se está cocinando, como dicen por ahí, pero todavía no se ha terminado de materializar, todavía nos falta tiempo para verlo. Definitivamente es una iniciativa que necesitamos verlo. El aparato estatal es mucho más lento que el aparato privado tiene la agilidad de poder invertir, implementar cosas muy fácilmente, con un poder de decisión muy alto, que eso es más complicado en las instituciones públicas. Entonces hay un rezago también en bandas salariales. El sector público no puede pagar los salarios que pagan transnacionales. Hay muchas áreas que hay que trabajar para que justamente esa falta de personal capacitado que mencionaba Edgar realmente se enfoque en las áreas que se necesitan. La parte de infraestructura crítica es crítico para este país. ¿Cómo garantizamos a inversión extranjera que le vamos a garantizar la energía de centros de datos y de las operaciones que van a tener acá? A veces eso no lo vemos, pero termina impactando el tema de inversión extranjera y cómo funcionamos todos interconectados. Como yo dije al inicio del programa, para concluir, la ciberseguridad es un asunto de todos y todas, nos involucra a todos desde el ámbito personal, familiar, comunitario, institucional y empresarial, y pues iniciativas como esta que impulsa la Universidad Nacional y otras que impulsa otras instituciones y el sector privado, pues tienen que seguir trabajando unidas para proteger pues esos recursos que tanto nos han costado y que muchos por ahí pues quieren llevarse lejos de nuestras arcas. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros programas en www.unacomunica.una.ac.cr y en nuestros perfiles de redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.